Bueno, sí que quería comentar antes de nada, antes de empezar, deciros que bueno, este año ha sido un éxito de convocatoria, hemos recibido casi 80 proyectos de toda España y quiero recalcar esto porque quiero deciros que hemos apostado, Vicente y yo, porque este proyecto, de momento Mediterráneo Pitch Project, pero ya veremos cómo lo rebautizamos al hacerse marca en sí misma. Vamos a ver, al hacerse una marca en sí misma y queremos que sea una referencia Alicante, igual que Conecta Ficción, que algunos lo conoceréis, pues queremos hacerlo aquí en Mediterráneo y además también compartiendo proyectos con países del arco mediterráneo, Grecia, Italia, sur de Francia, Malta, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que hemos apostado claramente y quiero dejarlo muy claro para que no quede ninguna duda respecto a ello. El único criterio por el cual se van a seleccionar los proyectos en esta nueva idea es la calidad del proyecto. Y luego deciros que no vamos a utilizar ningún tipo de otro corte que no sea ese, es decir, nos alejamos de cuotas de todo tipo, de intereses de todo tipo, o sea, ya no hay nada de eso, ¿no? Nosotros sabemos que las instituciones están muy marcadas por ese tipo de cortes, las subvenciones, etcétera, etcétera, pero nosotros no queremos funcionar así. Queremos simplemente escoger aquellos proyectos que consideramos que están más trabajados o más desarrollados de cara a tener una cierta oportunidad en el pitch. Esto no significa en absoluto, y lo quiero dejar claro, que los proyectos que no han sido seleccionados no tengan calidad. En absoluto. Lo que sí que pensamos es que son proyectos que tienen una buena calidad, se ha recibido buena calidad, la verdad, hay que reconocerlo, pero que quizás necesitan un poquito más de tiempo para poder presentarse en las siguientes ediciones, porque estamos abiertos a que la gente se presente en todas las ediciones. Y el objetivo ha sido, ya el año pasado fue un éxito, este año casi 50 proyectos presentados, de 80 inscritos, y hemos visto que esto va creciendo muchísimo y tenemos que de alguna manera darle una semana entera fuera del Festival de Cine e invitar y que vaya creciendo y hacerlo internacional enfocado a países del Mediterráneo. Y el criterio de selección, lo que comenta Luis María, nos fijamos obviamente el comité de selección en la calidad del proyecto, sin ver si son de aquí, si son de allá, es decir, hay que valorar la calidad del proyecto y sobre todo importante, aparte de la historia que estés contando, cómo lo presentas. Es muy importante la presentación del proyecto porque también da mucho de sí y da a entender si un proyecto está bien presentado, también quieras o no, el proyecto va a seguir siempre cuidando la importancia de la presentación del proyecto. Luego se va a notar en el producto final. Desde hace un par de años yo estoy dirigiendo el Departamento de Desarrollo de Proyectos de Ficción de Chester Media, que es una productora bastante grande. Hemos hecho películas como Los Futbolísimos, hemos hecho El Crack, trabajamos con todas las plataformas y por eso estoy aquí y os voy a contar por qué. Simplemente para que sepáis quién tenéis delante y por qué os voy a contar lo que os voy a contar. Mi trabajo día a día, desde el lunes hasta prácticamente el sábado, es crear, desarrollar, coordinar, mejorar, leer y desarrollar todo tipo de proyectos de ficción, ya sean largometrajes, series o documentales, y luego me toca a mí ir a todas las productoras y todas las televisiones a venderlos. Todos los días estoy en un despacho o en el despacho de Movistar, HBO, Netflix, lo que queráis. Es mi día a día. Por lo tanto, aparte de esa agenda, pues yo creo que era interesante dos cosas. Contaros lo que hay, la realidad, el día a día de una persona que vive eso, cómo están las cosas en esos despachos, qué se elige, qué no se elige, cómo se quiere, qué no se quiere, qué es lo que buscan, qué es lo que no buscan. Os voy a poner un poco en contexto para guiaros sobre el mercado audiovisual en España. Y bueno, y básicamente os vamos a contar cómo se gestiona un proyecto. Todo el mundo ha oído hablar de las plataformas y las televisiones. Todo el mundo, es decir, cualquiera de los que estáis aquí sabéis lo que es esto. Todo el mundo sabe que estos son plataformas que producen series, algunas películas, otras no. Todo el mundo pensamos o queremos escribir una historia, que como yo siempre digo, escribir es gratis, solo hace falta tener un ordenador, un papel, un lápiz, ¿vale? Y luego queremos que llegue ese maravilloso proceso que es llegar a un sitio de estos. Pero claro, la realidad es que tened en cuenta que detrás de cada una de estas marcas que veis ahí hay una persona. Hay un departamento de desarrollo de proyectos, que es como se suele llamar, o se llaman los Head of Fiction, ¿vale? Cabezas de ficción, que son los coordinadores de los departamentos de desarrollo de proyectos, y cada una de estas plataformas tiene un responsable que al final es el que decide sí o no. Hay unos que parecen enormemente grandes cuando en realidad su estructura es enormemente pequeña y rápida, y hay otros que parecen pequeñitos y cuya estructura es muy complicado desde el punto de vista del desarrollo de proyectos. Yo aquí lo he dividido en dos secciones, ¿no? Por así decirlo, las plataformas de pago más generalistas y unas plataformas más con un target más concreto dedicados a un público más adolescente y redes sociales. Bueno, las que tenéis ahí arriba, hay alguna más, pero las que tenéis ahí arriba es de las que os voy a hablar. Con todas las que tenéis ahí arriba, con todas, tengo relación, contacto, compra, venta, la relación es muy estrecha. Y paso a contaros un poco cómo está la situación en estos momentos. Voy a hacer primero una situación global de hoy, o sea, de ayer, ¿vale? Global. Y luego pasaré uno por uno. La situación que hay ahora mismo global es que hay saturación de proyectos, ¿vale? Es decir, no hay ninguna sola de estas plataformas que estéis viendo que no tenga 500 proyectos encima de la mesa. ¿Por qué?
podréis pensar, claro, o sea, si hay en España 15.000 personas escribiendo guiones, hay 500 proyectos. No, bueno, no es exactamente así. Para llegar a una de estas plataformas tienes que hacerlo de una manera muy concreta, hasta tal punto que hay algunas de estas plataformas que estáis viendo que solamente se puede presentar un proyecto si cumples una serie de requisitos. Es que HBO no sabe mucha gente dónde está en Madrid y ni se sabe, no hay teléfonos fijos, por ejemplo. Tienes que saber exactamente quién es la persona y conocerla casi en persona para tener un acceso directo a esa persona. Fijaros hasta el hermetismo, hasta dónde llegan a algunas plataformas, ¿no? Esto pasa también con Amazon, por ejemplo. Hace escasamente 15 días han nombrado un nuevo director de proyectos de ficción de Amazon, con el que estuve trabajando el año pasado, por cierto, le coloqué un proyecto en la productora que dirigía y estuvimos 6 meses trabajando juntos y de repente ha aparecido como nuevo director de proyectos de ficción de Amazon. Yo estaba en Amazon 2 veces. Movistar, pues un poco lo mismo. Es decir, Disney quizá es la que más ahora acaba de llegar, está buscando proyectos muy concretos, pero bueno, al final pues también os contaré un poco cómo funciona. Viacom, que también busca para hacer alguna serie, pero también ha firmado unos convenios directos con unos autores. Y luego tenemos Fluxer, que pertenece a 3 Media, ¿vale? Ahora Buen Día. Acordaros que a partir de ahora, cuando escuchéis Buen Día Producciones, que van a venir, viene la directora general de cine de Buen Día el viernes. Entonces, por ejemplo, cuando escuchéis Buen Día es la fusión de Movistar con Antena 3. Hablaremos también de las fusiones, porque esto es importante que entendáis que el mercado se mueve continuamente. No hay día que no tengamos una noticia de algo que ha ocurrido en estas plataformas. Fluxer pertenece a Buen Día Producciones y PlayZ pertenece a Televisión Española. El feedback que nos están dando en todas las reuniones es que están desbordados de proyectos, están desbordados. Es decir, hay 50 productoras que ahora mismo en España estamos... me atrevería a decir, hay 20, 25, tirando por arriba 30 productoras que producen el 100% de la ficción española. Estas 30 productoras que tienen nombres y apellidos, tanto a nivel de marca como quién está detrás, ¿vale? Son las que proveen de proyectos a prácticamente todo lo que tenéis ahí, ¿vale? En un 95%. Hablo de series. Tengo que deciros que Netflix, como sabéis, hace series y películas. HBO no produce películas ni documentales. Esto os lo digo porque además nos lo han contado directamente en una mesa, cara con cara. No producen películas ni documentales ni tienen intención de hacerlo. Movistar hace las dos cosas. Amazon solamente está haciendo, ahora os explicaré lo que hace. Disney no sabemos muy bien, ya nos irán diciendo un poco porque están un poco opacos. Y Viacom está intentando sacar series adelante. Fluxer y PlayZ hacen series. Entonces, vamos a ir un poquito poniendo en orden. Hay saturación de proyectos. ¿Qué significa saturación de proyectos? Que no dan abasto. Hay plataformas que lo intentan y de verdad que lo intentan y tienen a gente leyendo. Y bueno, pues lo que quiero en estos días es guiaros para que veáis cómo no perder el tiempo y cómo ganarlo a la hora de mover un proyecto, que esto es importante. Vamos a intentar dar con las claves y con las teclas de más o menos lo que hay que hacer. Vale, primera regla, por así decirlo, primera norma. Tenéis que ir de la mano de una productora importante que tenga acceso directo a estas plataformas. Esto es impepinable. Es decir, los proyectos no se presentan, hola, me llamo Pedro y quiero que Netflix me reciba o me lea el proyecto. Eso no es así, no funciona así. Desecharlo totalmente. Olvidaros como autores. Los proyectos lo presentan productoras. Y tengo que deciros que productoras generalmente con nombres y apellidos. Es decir, no nos vale cualquier productora. No vale decir, vale, monto yo una productora mañana y ya proveo proyectos. No, no es así, ¿vale? Hasta tal punto que veréis cómo hay plataformas y teles que solo trabajan con una serie de productoras. Bien, vamos a ir con Netflix. Netflix, conocida por todos, posiblemente sea el más gigante en cuanto a volumen de producción de todo lo que estáis viendo ahí. Es la que tiene un target más abierto. El otro día, hace escasamente 4 días, hablaba con la responsable de proyectos de ficción en España, muy amiga mía, y le dije, ¿qué queréis para no perder el tiempo? Ni tú ni yo. Y me dijo, siempre estamos buscando aquello que nos sorprenda. Claro, ayer por la noche, estando aquí en el hotel, recibo un correo de Netflix Los Ángeles que nos acaban de rechazar un proyecto que parecía que iban a comprar porque no es exactamente lo que están buscando. Nosotros mismos tenemos que preguntar, ¿qué queréis? ¿Cómo estáis trabajando? Y las informaciones cambian de la noche a la mañana. O sea, ayer te decían que quieren un drama y al día siguiente llegas con un drama y dicen, no, es que ahora estamos con el terror. Entonces te pones a hacer terror y cuando llegas con el terror dicen, buf, es que ahora estamos buscando telenovelas. Tenéis que tener muy claro que esta es la industria más voluble y más conservadora que existe. Esto de conservadora me lo explicó una vez uno de los directores de estas cadenas. Me dijo, mira, no te olvides nunca, Luis, de que esta es la industria más conservadora que existe. ¿Por qué? Porque nadie quiere fallar. Porque hacer una serie, una peli de 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 millones de dólares o de euros supone un palo si es un fracaso. ¿Y cuántas series fracasan? ¿Sabéis cuántas? ¿O películas? ¿Sabéis cuántas series o películas de las que se estrenan fracasan? Casi el 75%. Fijaros, hay muchísimas series, hay muchísimas películas. ¿Y de qué oímos hablar?
de un 5, de un 10% de toda la producción que se hace, que las plataformas además, esto quiero que lo sepáis, no dan los datos de audiencia. Las únicas personas que saben si las series están funcionando o no son ellos y no lo hacen público, son opacas, ¿vale? Por lo tanto, los criterios para decidir si una serie se coge o no son personales de cada plataforma. No atienden a criterios de audiencia ni nada. Atienden a otro tipo de criterios que yo os voy a explicar ahora. Netflix, como digo, es posiblemente la más grande y la que está más abierta. Es cierto que están saturados. No dan a más porque les están continuamente llegando proyectos de estas 30, 40 o 50 productoras. Tened en cuenta que estas productoras de las que hablo son productoras grandes, entre ellas las dos que van a venir, Chester, la que yo represento, que va a venir el productor a que le hagan los pitch, y Morena Films. Pues estas productoras son edificios donde hay mucha gente trabajando y tienen a lo mejor a 20 o 25 personas desarrollando proyectos, desarrollando ellos proyectos. Ya no digo que lleguen. Nosotros, por ejemplo, en Chester, aparte de que nosotros estamos ya desarrollando nuestros propios proyectos, cosa que os tengo que decir que es bastante común últimamente, es decir, las productoras están apostando más por desarrollar ellas mismas sus propios proyectos y luego llevarlos a las tele que leer lo que viene de fuera. O sea, estas plataformas están continuamente viendo proyectos de estas productoras. Todos los días tienen pitch, y pueden pasar, no lo sé cuántos proyectos, pero imaginad, yo que sé, 300, 400, 500 proyectos y venga, hasta que deciden que sale 1, 2, 3, 10. Es decir, no creáis que es fácil colocar. Ni las grandes productoras, las que siempre colocan después de 4 o 5 noes. Entonces no es llegar y besar el santo. Tienen muy claro que tienen que velar por una marca, además. Tened en cuenta que ellos, cuando deciden qué proyectos quieren hacer, luego tienen que reportar a las centrales que están en Estados Unidos o que están en Europa o que están en Londres, etcétera, y tienen que aprobarlo desde allí. A mí me ha pasado 2 veces con HBO, que nos han aprobado un proyecto, lo han llevado a Londres y lo han tirado para abajo. Nosotros siempre lo que hacemos es, hablamos directamente con los responsables de las plataformas, les decimos que tenemos algo y les presentamos el proyecto, les hacemos un pitch. Bueno, Netflix, ¿qué hace? Series, documentales, originals, que son las películas que produce Netflix. ¿Y qué quiere? Pues ya os digo, ahora mismo, pues algo que les sorprenda. Sí es cierto que ahora mismo, con todo esto del COVID, que se quedaron muchos proyectos atascados con el confinamiento y tal, ahora están intentando sacar todo lo que tenían atascado. Entonces, ahora mismo tienen un poco parado la entrada de proyectos. Netflix es una enorme y mastodóntica máquina. En Madrid han hecho unos megaplatós, los más grandes de Europa, en Tres Cantos, y tienen una macrociudad del audiovisual. Y bueno, pues ahí es donde están instalados. ¿Y por qué criterios utilizan para comprar una serie? Pues no lo sé. Cuando os digo no lo sé, es que no os puedo decir, porque de repente un día les parece muy bonito una cosa, luego al día siguiente hacen otra. Eso ya depende tendrían que venir ellos y deciros esto. HBO es la marca más opaca, cerrada y difícil de llegar que hay ahora mismo en España. Tengo que deciros que Netflix contesta rápido. O sea, tú escribes, te contestan, sí, no, tal, pum, pam, 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 sí, ya está, zas, fuera. HBO, puedes enviar un proyecto y nunca más saber. O sea, no están obligados a contestarte que lo cogen o no lo cogen. Entrar en HBO es extremadamente complicado. Ahora mismo es una misión imposible. Tienen muy claro el carácter comercial que tiene la plataforma y no quieren fallar. Es decir, tened en cuenta que esta gente tiene una marca muy gorda encima, tipo Coca-Cola o BMW y tal, y luego tienen que reportar éxitos y fracasos al final de año. Van sobre seguro. HBO produce muy poco. Creo que tienen 3 o 4 series han producido, más un documental. El trato a la hora de vender es muy frío. No penséis que llegas allí, qué pasa, tal, no sé qué. Ellos hacen su papel, el papel de alguien que está al otro lado y que te tiene que decidir y te tiene que decir si se va a gastar 10 o 15 millones de euros en ti o no. Entonces me siento, me callo, me cuentas, son muy herméticos a la hora de dar una valoración. Gracias, lo valoraremos, ya te llamaremos. Eso es generalmente el feedback. HBO, bueno, pues para llegar a HBO tienes que conocer a las responsables, aún así es complicado, y producen muy poco, producen series que se gastan muchísimo dinero en publicidad y van muy a saco, es decir, se gastan mucha pasta, cogen pocos proyectos y que los dirijan y estén detrás productoras muy solventes. Pues HBO en su día nos dijo que estaba buscando, sabéis que HBO tiene como una especie de marca de series de carácter más intelectual, más calidad, más potente, pero bueno, también luego se fueron un poco, querían cosas que se pudieran producir en mercado latinoamericano también para hacer coproducciones con Latinoamérica. Luego nos dijeron que también les interesaban cosas para adolescentes y así un poco más populares, luego ya no. Es decir, van fluctuando, no saben muy bien qué quieren. Movistar tiene una línea muy clara. Hacemos series con autores muy conocidos. Cuidan mucho los guiones,
cuidan mucho la estética, producen bastante, ¿vale? Tienen muchas series en producción, pero también están ahora mismo intentando descongestionar la cantidad de proyectos que tienen. Amazon es un caso curioso. ¿Cómo funciona Amazon? Tú a Amazon tienes que llevar una serie, una película ya financiada. ¿Con qué la financias? ¿Con Televisión Española o con Telecinco? Generalmente. Casi todos los proyectos que veis de Amazon, casi todos, son coproducciones con Televisión Española o Telecinco. Ellos te lo dicen. Vale, muy bien. Nosotros entramos para meter el dinero que falta. Imaginaros, tengo una película. La película cuesta 3 millones de euros. Tengo levantados 2 millones de euros. Me falta 1 millón. Tengo distribuidora, importante. Ellos entran y me ponen 1 kilo. Eso es lo que hace Amazon. ¿Y en qué se está especializando Amazon? En biografías, en biopics. Te venden como serie, coger a un deportista o a una persona famosa y te hacen la serie. Entonces, están en ese rollo. ¿Quién está detrás de estos proyectos? Los de siempre. También deciros que es difícil llegar a ellos, pero ahora mismo hay un nuevo responsable hace una semana y estamos viendo a ver qué va a hacer esta persona y qué quiere. Yo sé lo que quiere porque he trabajado con él 6 meses el año pasado, sé cómo es, sé lo que quiere y sé por dónde van a ir los tiros. Pero estamos un poco expectantes a ver qué nos dice esta persona un poco a los que le llamemos. Viacom. Bueno, Viacom ha firmado un contrato en exclusiva con Santiago Segura. Todos los proyectos que llegan a Viacom, el primero que tiene acceso a presentar proyectos es Santiago Segura. Esto lo ha hecho también Sony con Alex de la Iglesia. Sony ha hecho un convenio con Alex de la Iglesia para que le provee en exclusiva, Alex de la Iglesia va a proveer con su productora y la de su mujer en exclusiva proyectos para Sony de género y de terror. Y luego tenemos de target directo Floxer, que supongo que la conocéis, una plataforma de series irreverentes, transgresoras, dedicadas al público adolescente en A3 Media, Player. Y luego PlayZ, que es un poco lo mismo. En PlayZ siempre buscan cosas innovadoras, series con el móvil grabadas abajo para el público adolescente. Están muy obsesionados. Estas dos plataformas están enfocadas a enganchar al público adolescente para fidelizarle de cara a que luego se quede en la cadena. Bien, esto es un poco la geografía de lo que hay aquí. Y ahora veremos cómo se llega, con quién se llega y cómo se presenta. Tengo que deciros que es muy importante que sepáis exactamente qué es lo que quiere cada plataforma o más o menos cuál es su marca, porque si no, es que llevarle a HBO una comedia, una película de comedia, es que ya ellos mismos van a decir, pero vamos a ver, o sea, tú no entiendes nada. No hacemos películas y no hacemos comedias, o sea, tú estás un poco desesperado. Entonces, es importante conocer la industria. Bueno, estas son plataformas. Ahora vamos con las televisiones. Televisiones, Mediaset ha decidido, hay una persona que decide todo. Mediaset se ha enfocado o se está enfocando claramente en el mercado de los realities y la ficción la está dejando un poquito, cada vez más, un poquito más a la zaga y está coproduciendo con Amazon. Buen día. A ver, hasta ahora, ¿qué han hecho? Han hecho thriller. Ahora mismo están enfocados en la comedia. Esto es como todo en la vida. Ahora no quieren thriller. Pasa mañana un thriller, pega un pelotazo y quieren thriller. No hay nada claro. ¿Cómo funciona Buen Día? Os lo van a contar ellas. No quiero dar datos que luego puedan parecer contradictorios. Tienen comisiones de valoración. Mandas el proyecto. Ahí sí, ahí puedes enviar el proyecto con una productora siempre. Y ahí hay una serie de personas que leen. Y filtran, leen, filtran, leen, filtran, leen, filtran. Entonces, ellas hacen de corte y luego ese corte se pasa a los productores, que viene Rosa. Rosa decide si desde el punto de vista de producción la película también puede funcionar y se eleva a un comité. Y en ese comité, pues aparecen las dos mujeres que van a venir, aparecen las dos chicas que tienen leyendo guiones, los de las cuentas y las calculadoras, que son fundamentales, y deciden, a ver, ¿qué tenemos? Esto, y van pasando filtros hasta que queda este proyecto. Y ese es el que hacen. No hacen películas de menos de, creo que 1,5 millones de euros. No entran en películas de menos de 1,5 millones de euros. Generalmente suelen distribuir con Warner, o sea, con una serie de distribuidoras concretas. Tienen ahora creo que un convenio importante con Warner para hacer películas juntos. Ahora se han fusionado con Movistar, por lo tanto no os puedo decir qué va a pasar porque esta fusión es de hace 15 días. Y ya os digo, están muy centrados en pelotazos taquilleros de comedia, están muy metidos en eso y buscando también algo de terror. Televisión española, o sea, allí hay una persona responsable de toda la ficción, de todo, series, películas, documentales, todo. Ahí hay uno que se encarga de todo. Tienen 2 comisiones al año, se presentan los proyectos. Cualquiera de vosotros con una productora podéis presentar un proyecto. Hay 2 comisiones, se reúnen y al final pues sacan, si se presentan, yo qué sé, 200 proyectos, pues cogen 15 o 20 en cada comisión, son 2 al año, que generalmente suelen trabajar con directores o productoras muy concretas. Y luego también entran a veces en cosas de gente nueva, pero ciertamente, ¿qué busca el comité? Pues no lo sé, calidad, sorpresa. Bueno, ahí en Televisión Española no os puedo decir porque ahí no se sabe nada. Es decir, nosotros presentamos proyectos a ver qué pasa. Es cierto que tienes que ir con una solvencia, tienes que tener una distribuidora, importante. Los proyectos es importante moverlos con una distribuidora, con un contrato firmado con distribuidora. Y cuanto más grande sea la distribuidora, mejor. La Forta son las televisiones autonómicas, prácticamente
renunciaron a la ficción hace tiempo, salvo un poquito ETV o la Televisión de Galicia, o sea, Telemadrid, Canal Sur apoya películas a una serie de ficción muy concreta, son muy locales, y os tengo que decir que casi todos los proyectos que hacen son extremadamente locales, es decir, no interesa al público nacional. Una serie que se haga en Galicia no se va a ver en Madrid prácticamente, o en Andalucía, y la serie de Andalucía no tiene ningún sentido ponerla en Aragón. Son muy locales, muy concretas, muy costumbristas, hacen muy poco, apuestan muy poco por la ficción. Sky es una plataforma muy potente en el mercado italiano y anglosajón que está en España. Hemos intentado contactar con ellos varias veces, no cogen el teléfono, he ido a la oficina, no están y no os puedo decir nada más. Y Rakuten, que bueno, pues parece ser que ahora quiere meterse un poquito también a producir series y de momento no os puedo contar mucho más porque el contacto que tengo una reunión pendiente con ellos. Bueno, aquí tenéis un poco estado actual del mercado de la ficción en España con las grandes marcas, luego otras por temática, operadoras nacionales, televisiones comerciales y las que están por llegar, bueno, Disney ya está, ahora viene Apple TV, que esos también van a traer una línea muy marcada, comercial. Así se dividen 60 productoras españolas, todas las series y programas para esta temporada 2020-2021. Aquí vais a ver todas las producciones que hay ahora mismo en desarrollo, en producción, en rodaje, todas. Y vais a ver quiénes se las reparten y aquí vais a verlo clarísimo. Es decir, esto que tenéis aquí es real. Fijaros, A3 Media Studios. ¿Qué es A3 Media Studios? Es que ahora hay una cosa que no os había comentado, que os la cuento ahora, es que estas propias televisiones, es decir, Antena 3 y Telecinco, han creado sus propias productoras para vender a las plataformas proyectos. Es decir, Antena 3 ha creado A3 Media Studios para desarrollar proyectos para vender. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que todos tienen miedo, porque claro, han llegado a las plataformas, han dicho, anda, que se nos reparte más la tarta y perdemos dinero. ¿Qué hacemos? Nos unimos. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Se fusiona Movistar y Antena 3, se fusiona HBO con Warner, aquí todo el mundo se fusiona. ¿Por qué? Porque quieren seguir manteniendo el cotarro que tienen, que ganan mucho dinero. Estamos hablando de miles y miles y miles de millones de euros. ¿Qué pasa? Que si tú haces series y yo hago series, nos hacemos la competencia. ¿Y a quién se las vendemos? Ahora, pues nos fusionamos. Entonces, cada vez se están creando monstruos más grandes, productoras más grandes, plataformas más grandes. Entonces, bueno, esto es bueno, para mí no. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber menos posibilidades de colocar, cada vez va a haber un monopolio más claro, hasta que de repente un día terminaremos en una plataforma que será Warner, Disney, HBO Plus, no sé qué, que le llamarán de una manera, vamos un poco a una especie de monopolio. Y eso me parece preocupante. A3 Media Studios, pues tiene todo eso que tenéis ahí. Fijaros, Mentiras, para Antena 3. Por supuesto, ellos producen para ellos mismos, ¿no? Ellos han montado un departamento, han contratado a unas personas, ahora, poneros a escribir. Llaman a los directores, poneros a rodar. Boomerang, otra de las grandes productoras que hay ahora mismo que producen muchísimo. Fijaros que A3 Media Studios coproduce con Amazon. Globomedia, Grupo Media Pro, es decir, fijaros, Globomedia y Grupo Media Pro, ahí todo junto. Aquí vais a ver un poco, estas son las productoras que producen. Faltan 2 o 3, entre ellas Chester, no están porque no han terminado de cerrar. Estas son las productoras a las que tenéis que llegar para que luego coloquen vuestro proyecto en una plataforma. Lo que quiero deciros es que detrás de estas productoras hay nombres propios, gente que lleva mucho tiempo en la industria, que van haciendo sus movimientos industriales. ¿Qué tiene que pasar para que una plataforma vaya a ti? Pues que pegues un pelotazo a las redes sociales. ¿Cómo se vende una serie o una película? Con un buen logline. La primera frase, punto. Hay que deslumbrar a la persona que está en el otro lado. Tienes que tener un proyecto lo suficientemente original como para que no hayan visto otra cosa igual. O sea, yo ahora os doy unas pautas que yo os diría si queréis colocar un proyecto. La primera pauta es un proyecto muy original. Desde el punto de vista de la trama, de la historia, ya sé que todo está contado, pero tenéis que contar algo que no se haya contado antes. Segundo, packaging. Lo llaman packaging en las plataformas. El pack. ¿Cómo tienes montado el proyecto? ¿Quién dirige? ¿Quién escribe? ¿Y quién protagoniza? Os lo puedo asegurar. Si tienes un director potente, metes fichas en la maquinita. Si tienes una actriz o un actor reconocido y potente, más fichas. Y si tienes un buen guionista y un buen equipo de guionistas, más fichas. Esos 3 elementos son fundamentales. Sin packaging casi no se coloca nada hoy. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que intentarlo, pero es verdad que tienes que tener una idea muy potente y un packaging muy bien armado. Y tercero, un producto que se venda muy rápido. Es decir, que la idea sea clarísima. Tiene que ser rápido, concreto, directo, conciso, con un target amplio, que no haya que explicar mucho, que haya un buen packaging. Y luego la última, la cuarta, es procura siempre que el proyecto venga o financiado ya, o bien que venga con una serie de sellos de calidad. Eso son las 4 leyes con las que más o menos tu proyecto tiene alguna posibilidad de ser comprado. Y eso, por muy fácil que parezca cuando os lo cuento, es tremendamente difícil de encontrar. Vamos a ver, cuando yo os he dicho antes que un proyecto tiene que tener estas 4 cosas, repito, desde mi punto de vista, tenemos que saber que cuando nos lanzamos al mercado a intentar colocar un proyecto, lógicamente tenemos una competencia feroz, directa
y preparada. Hay proyectos muy buenos, hay gente trabajando en las productoras con un gran potencial creativo, hay gente que tiene mucha experiencia y las plataformas, como ya he comentado, tienen un enorme registro de entrada de proyectos. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que tenemos que hacer generalmente es intentar sorprender. ¿Qué debemos hacer a la hora de plantearnos cuadrar, hacer un proyecto para venderlo? Mirad, yo sé, eso he comentado, lo primero, tenemos que intentar ser originales. ¿Qué significa ser originales? Tener una historia que no se haya contado antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que intentar, los temas ya están todos contados, pero la trama, nuestro punto de vista o nuestra historia tiene que ser algo un poco innovador. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué busco yo? Yo siempre busco proyectos que con un simple visionado, o sea, con un simple golpe, con una simple pum, de repente el productor, el responsable de la plataforma, el que está al otro lado de la mesa, ¡zas!, ya ha visto la serie. ¿Para eso qué hago? Yo personalmente me valgo de acontecimientos que ya ocurrieron. Entonces, es importante que tengamos una idea muy buena, pero que sepamos vestirla, construirla. Me refiero a que tu idea tiene que tener muchos alicientes y ingredientes. Si yo estoy detrás, me tienes que convencer. Tenemos que ser conscientes que se están presentando 400 proyectos por subvención, 4.000 cortos en cada festival. ¿Qué tienes tú para que yo de repente vea en ti algo que no he visto en los demás? Encontrar esa historia que digas, joder, pues la verdad es que todo esto que me están contando tiene su porqué. Una de las cosas para mí principales que tenéis que preguntaros antes de nada, antes de hacer un pitch, antes de hacer una sinopsis, es ¿quién es tu protagonista? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el conflicto que le has presentado? ¿Cómo lo tiene que resolver? ¿Dónde ocurre la historia? ¿Y por qué ocurre la historia? Esto lo debéis contar, si es posible, entre unas 35 y 40 palabras. Luego, la premisa. La premisa, yo siempre digo que la trato es una mezcla del contexto y el por qué quieres contar esta historia. Y luego, importante, ¿cuál es el mensaje? A ver, cuando yo creo que tengo una muy buena idea, un muy buen proyecto, cuando yo creo que hay un buen proyecto o cuando hacemos un buen proyecto, vamos a muerte con él. Intentamos quemarlo por todas las etapas posibles. Hemos hecho pelis muy grandes, hay un modelo que seguimos. Para tener un no tienes 50 razones, para tener un sí solo una.